¿Qué tal, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio que estaremos haciendo no sería unas segundas opiniones, sino un impacto de primeras impresiones, una comparativa, un blog y una reunión de amigos. Todo en un episodio en el Parque del Retiro en Madrid, gracias al iPhone 16 Pro Max que nos une. Pero esta historia es una historia bastante especial que comienza, aunque no lo creas, en la ciudad de Salamanca, cuando fuimos a buscar finalmente el 16 Pro Max. Y ojo, tiene sorpresa, porque en este episodio vas a ver imágenes del 14 Pro Max, del 15 Pro Max y evidentemente del 16 Pro Max. Comencemos así. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y este vlog comienza acá. Recién llegado estoy en la ciudad de Salamanca, en España, y me estoy dirigiendo al Catwin. Así que ya que llegamos acá y va a ser un vlog sobre el iPhone 16 Pro Max, en este momento evidentemente estoy haciendo toda la sección de vlogging con el 15 Pro Max. Con micrófonos externos vamos a probar qué tal este nuevo sonido de estudio con el 16 nuevo y todas las características que tiene. Pero mientras tanto, y ya que estoy aquí en Salamanca yendo a buscar mi iPhone 16, te muestro un poquito de cómo graba el 15 Pro Max. Fíjate. Muy bien, queridos amigos, y acá estamos. Como te contaba, en Salamanca, 16 Pro Max en Catwin. Vamos a buscarlo. Vamos. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya tenemos los dos productos. Vamos a hacer el unboxing del 16 Pro Max y del Apple Watch Ultra. Es 2, pero tiene nuevo color. Así que vamos a analizarlo. Acompáñame. Muy bien, y te voy a dar las primeras impresiones. Acá tenemos déjame buscarlo, el teléfono. A ver, el 16 Pro Max. Acá está la caja, es la versión nueva. Los cambios son, aparentemente, el borde de la pantalla. Yo lo compré en blanco, es el nuevo modelo. Y te voy a contar algo, la experiencia unboxing no es la más impactante, es una experiencia que últimamente ha pasado a ser un poquito de defraudar. Así que vamos a comenzar con el unboxing, el modelo de este año 16 Pro Max. Simplemente se le sacan estas dos tiras. Así que vamos a dar vuelta, vamos a separar y fíjate. Acá está, comenzamos por las primeras impresiones del color. Este año es el color blanco, es impactante. Y te voy a contar por qué blanco, por qué hemos elegido este color. Por las pelucitas. Hemos descubierto que los colores oscuros traen problemas con las pelucitas. Así que esto es todo lo que hay. Se le saca exclusivamente el protector central. Vamos a pegarlo acá. Y este es el iPhone del año. Y lo único que trae es el cablecito en cordón USB-C a USB-C y estos papelitos. Este año ni siquiera trae los stickers, pegatinas, calcomanías, no trae nada. La experiencia de unboxing, esto es todo. Y ahora es el momento del unboxing del Apple Watch Ultra Series 2 en color negro, es el color 2024 el que se presentó este año. Y debo reconocer que es una experiencia totalmente diferente. Watch viene en bajo relieve y fíjate qué bonita que es la caja con estas dos orejas que al abrirlas nos permite sacar el producto. Ahí está. Y de este otro lado también. Como verán, soy una persona delicada, de movimientos precisos, cual cirujano. Una vez que se abre esta primera parte, se divide en dos cajas. Fíjate lo que es esto. Primero tenés esta, que es un libro con todas las presentaciones. Esto sí que está muy bien, muy bonito. Y en este caso trae las garantías y todos los papeles. Una presentación realmente elegante y de lujo. Y luego vienen dos partes. La experiencia, que al abrirla está la correa, en este caso verde oliva, simplemente tirando de esta parte. Se puede abrir y se saca. Esta es la correa para el Watch Ultra.
Fíjate qué bonita que está, es una correa muy bonita. Y ahora vamos a abrir el Watch Ultra, ¿sí? Estamos acá, comenzamos la primera tira, la segunda tira. Debemos reconocer que son ecológicos porque le han puesto la menor cantidad de cajas posibles. Abrimos y aquí viene toda la parte clásica con los cables y la fuente, Design en Apple, California. Esto se abre desde acá. Acá está el soporte y la fuente. Y acá tenemos el watch, que realmente es hermoso. Entonces se abre así y fíjense lo que es esta unidad francamente hermosa. Miren lo que es. Espera que... Miren lo que es. Muy bonito, plano, y este es el color del año. Es un negro mate, queda muy bien, es un color delicado. Así que bueno, vamos a armarlo y a probarlo. Bueno, y como pudieron ver, el análisis y las primeras impresiones con respecto a la experiencia, tal vez un poco desilusión, fue lo primero que vi en cuanto saqué el 16 Pro Max de su caja, porque es exactamente igual, como pudieron ver. Lo interesante es que el plano cruzado se hizo con el 14 Pro Max. El 14 Pro Max, en mi opinión visual, tiene una temperatura de color y una variación colorimétrica que sí mejoraron mucho con el 15 Pro Max. Es un punto para que tengas en cuenta. Y el 16 Pro Max tiene la misma estructura de trabajo de imagen. A ver, vamos a ir a lo concreto. Las impresiones de la terminación. El primer detalle, cómo luce la terminación, los detalles, exactamente igual. Yo puede que sea una persona con un poco menos de exactitud y precisión en la mirada, pero a partir de los primeros minutos esa variación en el borde no la percibí más. Están tan próximos los dos que en poco tiempo ya dejas de notarlo. Por lo tanto, en mi opinión, la diferencia de la relación del cuerpo y el panel no es tan notoria entre el 15 Pro Max y el 16 Pro Max, comparando ambos. Un detalle que sí me pareció sorprendente y que lo pude probar bastante anoche es que el 16 Pro Max tiene una frecuencia de estimulación de 1 Hz con 1 lumen. Es tan baja que hace que en condiciones muy bajas de luz incluso puedas disfrutarlo. Pasemos al segundo de los apartados que se presentaron como uno de los más interesantes de la variación de versión del salto. Y bueno, es súper controversial, me tengo que hacer cargo de mis opiniones. El punto es el control de cámaras. A ver, yo reconozco que mi mano es una secuencia de morcillitas, es una mano muy pequeña y yo tengo el 16 Pro Max. No es del todo confortable, van a notarlo en estas imágenes que con respecto a la distancia en los dos formatos se complica. Por lo tanto, la primera de las observaciones que podemos hacer en este punto en particular es cuando lo utilizamos en formato horizontal. Tenés la posibilidad de que incluso lo puedas tapar con la cámara y que tengas que utilizar el índice. En el caso del 16 Pro Max es una pantalla grande, entonces en muchas condiciones he notado que uso el segundo dedo. Pero a ver, creo que lo movieron porque si no era demasiado ridículo que esté muy abajo para el formato vertical. Pero así y todo, como podés ver en estas imágenes, en el formato vertical también tengo condiciones complejas para el uso de la cámara. Dos de los detalles que dijeron todos y que yo consideré que podía ser por cómo utilizaban la cámara. El recorrido es muy pequeño y la sensibilidad me está costando bastante acostumbrarme. Y he notado, como podés ver en esta secuencia, que tratando de cambiar entre las distintas cámaras utilizando el dedo, me resulta mucho más sencillo, más directo y más eficiente con el dedo gordo directamente en la pantalla. Tal vez sea una cuestión de que estoy muy acostumbrado porque lo he hecho así los iPhones anteriores. Sin embargo, es un punto para que tengas en cuenta que tal vez el control de cámara a partir de toda la tarde de hoy que estuvimos grabando en conjunto con el iPhone, no lo he usado la mayoría de las veces, salvo para encender la cámara. Fíjate en este ejemplo qué bien que va cuando encendés la cámara directamente con un disparo. Por lo tanto, si estás considerando cambiarte por el control, te recomiendo que si algún amigo tiene el 16 Pro o el 16 Pro Max, y ten en cuenta, el 16 estándar y el 16 Plus también tienen el control de cámara físico. Entonces, si lo podés probar, fíjate si se ajusta.
El otro problema que sí he notado en muchas de las condiciones es que muchos de nosotros usamos lo que se llaman grips, soportes o agarres. En ese caso es un poco más probable que incluso cuando tengas la mano sea más difícil del toque porque queda mayor distancia y esto es lo confortable. Te voy a dar mi opinión concreta con respecto a esto. Si ellos lo brindan como una API, la idea es buenísima. Tal vez el botón es conceptualmente brillante, pero prácticamente complejo. Cuando lo quiero llevar a la práctica, la idea me parece buenísima, pero cuando lo quiero llevar a la práctica, se me complica. Si Apple toma la decisión de en iOS 18, en alguna beta, ya empezar a darlo como control de terceras partes, que ya lo anunció, sería genial porque muchos de estos accesorios tienen estos mandos físicos. Con un mando físico que pueda tener una ruedita mecánica y que haga la misma función tocando un botón, creo que va a ser brillante. Por lo tanto, el control de cámara sí me parece una muy buena idea que yo en formato personal de usuario y en mi condición de uso no lo he podido disfrutar. Por ese motivo te digo que si vas a considerar comprarlo exclusivamente por esa variable, tal vez podés acercarte a una tienda y probarlo antes a ver cómo sentís que es el uso, porque tal vez requiere una curva de aprendizaje. Otro de los puntos fundamentales que se presentan entre el 16 Pro Max y el 15 Pro Max es la posibilidad de la mezcla de audio. En el caso de lo que te voy a mostrar es el ejemplo más concreto de lo mismo que mostró Apple y dame tu opinión. Hay un músico, estamos en el Parque del Retiro y lo que vamos a hacer es empezar a hacer todos los ajustes para las pruebas. Abajo están viendo cuál es el modo que estamos utilizando en cada uno de los ejemplos y ahora Fer me va a comentar qué estamos haciendo acá, Fer. Bueno, pues aquí estamos, pasando un gran día de grabaciones para poder traeros este análisis de los iPhone 16. Las primeras impresiones de Fabián con su iPhone, son sus primeras horas además con él, está probando todos los modos y ahora estamos intentando descifrar si este modo de mezcla de audio es tan bueno como Apple nos presentó en su evento. Estaréis viendo a lo largo de todo este diálogo pues los diferentes modos para ir comparando y ver si es lo suficientemente bueno para ser utilizable en trabajos semi-profesionales, porque profesionales yo creo que no. Y ahora vamos a hacer un experimento extra. Estoy hablando yo con el modo de aislación de Adobe, no el de Apple. Esta es mi voz hablando, estoy detrás de la cámara y ahora Fer va a hablar delante de la cámara. Hola amigos, pues aquí estamos, seguimos haciendo las pruebas y la verdad que sí, efectivamente, creo que este modo de Adobe supera el modo de mezcla de audio que Apple de momento ha introducido en esta generación y que confío que vaya mejorando con el paso de las actualizaciones. Bueno, nos ponen en los comentarios cuál le gustó más. Como pudiste ver, al final había un demo con un software de terceras partes. Pero está bien, me puedes decir, Adobe es un modelo pago, acá lo tengo incluido. Tenés razón. CapCut también tiene una modalidad y hay muchas opciones. Pero de hecho, te paso un dato. Adobe Podcast es gratuito y te permite hacer algunas pruebas. Por lo tanto, agarrá tu iPhone normal, probá a hacer una grabación con micrófono y fíjate cómo queda para que consideres si por software de postproducción también te puede servir. En cualquier caso, es una muy buena idea que creo que a lo largo del entrenamiento y del avance de los algoritmos va a ser buenísimo. Lo más importante de todo esto es que ahora los iPhones incluyen sonido espacial, es decir, que tienen 4 micrófonos para poder grabar. Entonces, desde el punto de vista del hardware ya está resuelto. Ahora solo falta ajustar un poco el software. Con respecto a los sensores, 48 megapíxeles es una gran ventaja y como pueden notar en algunos planos ultra gran angular, macro, macro en 1x o macro en 0.5 para poder expandir las limitaciones que tenía originalmente el 15 Pro Max, son una gran ventaja, pero esto se aplica a condiciones de óptima luz o de al menos muy buena luz. Pero hicimos una comparativa en el centro comercial Oasis, lo hicimos de noche en condiciones de baja luz. Una parte interesante del experimento era ver cómo se correspondía un efecto de agua en el cual se proyectaba la tipografía New York en el agua a partir de un láser. Las condiciones de baja luz estaban presentes tanto para el 15 Pro Max como para el 16 Pro Max. Fíjate que se lee mejor y se ve con más definición las partículas en baja luz en el 15 Pro Max que en el 16 Pro Max. Algo que me sorprendió y cuando lo empecé a notar dije, bueno,
¿Cuál es el motivo? El análisis es que al ser un sensor más grande tiene que iluminar cada uno de los píxeles y cuando hace el cálculo existe una posibilidad de que tenga menos definición al final. Por lo tanto, para tener presente en condiciones de óptima luz, 48 megapíxeles es muy bueno. En condiciones de baja luz era probable que se comportara de esa manera. Considero que con una optimización de algoritmos esto podría tender a mejorar, pero en este momento la realidad es la que acabamos de mostrarles. Bueno, con respecto a la comparativa entre el 15 Pro Max y el 16 Pro Max, hay algunos parámetros que se mantienen. Por lo tanto, es altamente probable que las personas no lo noten si tenés un 16 o un 15 Pro Max, pero vos como usuario tampoco. Si bien sí está presente el botón de control de cámara, en la diaria es probable que no te des cuenta. Por lo tanto, en materia de aspecto, panel, pantalla, parte trasera y fundamentalmente esa variación en el reborde entre 6,7 pulgadas y 6,9 no son variables muy importantes para que tengas presente al momento de decidir un cambio entre el 15 y el 16. Desde el punto de vista concreto de lo que quiero contarte en esta review, tenemos que tener dos puntos de análisis. El primer punto de análisis es inevitable, es el iPhone del año 2024, se presentó la serie 16. En comparativa con la 15, fundamentalmente en este ejemplo, mi expectativa con relación al 16 Pro Max y el 15 Pro Max no considero que merezca la pena. Los cambios son sutiles y en cada uno de los ejemplos que te he dado no muestra una variación significativa que represente un motivo por el cual cambiar la unidad. Dicho esto, quiero hacer mi segundo análisis, que es tomar el 16 Pro Max como una unidad independiente, es decir, como un equipo que se presentó este año y que no tenías el del año pasado o que venías de Android o que venías de una unidad, por ejemplo, 13 Pro Max o anteriores. En ese caso el 16 Pro Max es increíble. Tomemos como punto de ejemplo el 13 Pro Max. En este caso el 16 mejora la conectividad, tiene Wi-Fi extendido, mejora también la conectividad cableada, ahora tiene USB del tipo C con alta velocidad y tasa de transferencia. El mismo se puede conectar hasta terminales HDMI. Por lo tanto, en materia de esos parámetros sí merece la pena. Una mejor batería, una mayor autonomía, un panel superador, un diseño mucho más moderno. El control de cámara creo que va a ir evolucionando con el tiempo. Si me preguntás, como te decía, en este momento no me parece que esté bien implementados. Sin embargo, es un punto que el hardware ya lo soporta. También en materia del sonido, me parece que toda esta idea de utilizar sonido espacial es muy buena y creo que los algoritmos irán aprendiendo sobre sí. Y fundamentalmente, en algún punto del 2025 tendremos Apple Intelligence y también tendremos en la Unión Europea y en español las posibilidades de disfrutarlo. Entonces, mi análisis en esa comparativa específica que te estoy dando sí merece la pena. Pasemos a uno de los puntos que son muy importantes. Si bien la batería ha crecido no solamente con la cantidad de miliamperios que tiene, sino que además tiene un recubrimiento diferente y una disipación térmica diferente. Sin embargo, uno de los puntos que son muy importantes y evidentemente notorios en el uso es el procesador, el Silicon, el A18 Pro. A ver, en el sentido estricto de la mayoría de los usuarios tal vez no notes una gran diferencia. Sin embargo, para que tengas presente, en el caso de muchas de las transiciones y de usos particulares del móvil, se lo siente muy fluido, se lo siente con una buena característica de respuesta para el usuario. Y sí, es algo que podés compararlo exclusivamente si tenés al lado el 15 Pro Max. Si no, no te das cuenta como en muchas de las condiciones. Ahora voy a guardarme el último de los apartados que me parecieron fantásticos. Este teléfono sí trae una característica que yo considero que vale la pena. Sin embargo, es algo que yo lo considero por cómo me gusta grabar. 120 fotogramas en 4K es una joya. Te permite usar imágenes súper estabilizadas, luces muy bonitas porque al reducir la velocidad va realmente muy bien. En mi opinión de usuario, no voy a estar usando tanto este botón, pero el 120 casi me lo dejo default. Y te voy a contar dos detalles que he descubierto. Por ejemplo, ahora estamos en España, es un país PAL, es decir que deberíamos grabar a 25, 50 y 100 fotogramas. Sí, tenés 100 fotogramas. Y también podés grabar a 120 fotogramas. Podés regular la velocidad y mirá lo que descubrí. Si estás grabando en 2X con la lente en 120 fotogramas, podés hacer este truco y grabar a 3X, que también va muy bien.
Por lo tanto, los 120 fotogramas sí lo considero un buen punto para el ecosistema de Apple. Que no se olviden, estábamos en Full HD para eso, así que me parece muy bien. Mi resumen, como te decía, si tenés un 15 Pro Max y además tenés un 15 o un 14, como igual Apple Intelligence todavía no está disponible, no está disponible en la Unión Europea y tampoco está disponible en español, no lo podemos recomendar desde el punto de vista de esa herramienta y en cambio tampoco lo podemos como un salto entre el 15 Pro Max. Sin embargo, si tenés uno anterior o estás migrando de cualquier otro, el 16 Pro Max es un gran equipo. Así que esa fue mi opinión y espero que me cuentes la tuya. Si te gustó, podrías darnos un like, considerar suscribirte y ser miembro de la comunidad La Manzana Mordida. Es más, te cuento, estamos regalando un 16, sí, y podés elegir el color que quieras. Es un gran móvil, como te contaba, que tiene funciones increíbles y este año unos colores atractivos. Además tenemos los mejores cursos, tenemos una web con toda la información y también un grupo de Telegram para que puedas consultar lo que necesites. Y no te olvides, un podcast exclusivo para todos nuestros VIPs. Toda la información está en la caja de descripción. Así que solo me queda despedirme, te dejo estos videos para que sigas conectado. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más revisados.